En este video vamos a comenzar el tema de factorización, que realmente es una continuación del tema de productos notables, pero ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a tener una expresión que surge de desarrollar un producto notable y vamos a regresar a ver cuáles fueron esos factores que al multiplicarse nos dan como resultado la expresión. Es decir, aquí yo tengo 25y cuadrada más 15y cúbica y voy a representar esta expresión como el producto de dos factores. Para empezar, el primer tipo de factorización que vamos a ver siempre va a ser la del factor común. Vamos a ver qué factores tienen en común estos dos términos. Para los coeficientes vamos a obtener el máximo común divisor. En este caso de 25 y 15. Si nosotros empezamos a buscar su máximo común divisor, podemos ver que ambos números se pueden dividir entre 5. Y nos queda 5 y 3. En este paso ya nos damos cuenta que 5 y 3 ya no tienen ningún factor en común, por lo tanto el máximo común divisor es 5. Este va a ser el factor común que tienen los dos términos. Y para las variables se toma la variable de menor exponente. Tengo y cuadrada y y cúbica, por lo tanto voy a tomar y cuadrada como factor común. Para realizar la factorización vamos a ir dividiendo cada uno de los términos entre el factor común. Voy a dividir 25 entre 5 y me queda y cuadrada entre y cuadrada pues es igual a 1. Entonces es como si se eliminara la y cuadrada. Ahora vamos a dividir 15y cúbica entre 5y cuadrada. Divido el signo, que es más entre más es más. 15 entre 5 es 3 y y cúbica entre y cuadrada. Recuerden que en la división los exponentes se van a restar. 3 menos 2 es 1, por lo tanto me va a quedar y. Esta sería entonces la expresión factorizada. Vamos a hacer otro ejemplo obteniendo el máximo común divisor de 10 y de 6, que en este caso es 2. Y tomamos la variable con el exponente menor, que es n. Y vamos a dividir 10 entre 2 es 5, n entre n es 1, es decir, se elimina la n. Más 6 entre 2 es 3 y n cúbica entre n nos queda n cuadrada porque los exponentes se restan y esta sería la expresión totalmente factorizada. En este caso vamos a extraer un factor común de los dos términos, pero tenemos multivariables. El procedimiento va a ser igual. Vamos a obtener el máximo común divisor de los coeficientes, que en este caso es 20 y 24. Ambos números pueden ser divididos entre 2. Nos quedaría 10 y 12. Nuevamente, el 10 y el 12 se pueden dividir entre 2, nos quedan 5 y 6, y en este paso ya no tenemos ningún factor en común, por lo tanto, el máximo común divisor es 2 por 2, esto es igual a 4. Mi factor común va a ser 4. De las variables se va a tomar la de menor exponente. Tengo la W con exponente 9 y exponente 3, voy a tomar la W cúbica. X con exponente 9 y exponente 2 voy a tomar x cuadrada. La y no la voy a tomar como factor común porque no se encuentra en los dos términos. Vamos a comenzar a factorizar y vamos a dividir coeficientes. 20 entre 4 es 5 y divido W con exponente 9 entre W con exponente 3. Los exponentes se van a restar y me queda W a la sexta. Y x a la 9 entre x al cuadrado nos queda x a la séptima, restando exponentes. Después divido el signo más entre más. 24 entre 4 es 6. Vamos a dividir w cúbica entre w cúbica, se va a eliminar. X cuadrada entre x cuadrada se va a eliminar porque es 1. Y nos va a quedar y a la cuarta. De esta manera ya tenemos nuestra expresión totalmente
factorizada. En la siguiente expresión, nosotros observamos que en mi primer término y en el segundo término tenemos un factor común, pero en este caso es un binomio el factor que tienen en ambos términos. Para poder factorizar esto, lo que vamos a hacer es escribir en un paréntesis el factor que tienen en común, en este caso es W más 5, y lo vamos a multiplicar por los términos que no son comunes, es decir, 7W cuadrada más 5. De esta manera, nosotros ya tenemos la expresión totalmente factorizada. Entonces, aquí, como resumen, el primer factor es el factor que tienen en común. En este caso es un binomio. Y en el segundo factor vamos a agrupar los términos que no tienen en común, es decir, los términos no comunes. Vamos a hacer un ejemplo más. Observamos que tenemos como factor común un binomio que es y menos 8. Entonces, nuestra respuesta factorizada va a ser y menos 8 y se va a multiplicar por los términos no comunes. En este caso son 5y cuadrada más 3. Estos van a ir en el segundo factor. De esta manera ya tenemos nuestra expresión factorizada y fue por binomios que tienen en común ambos términos. Cuando nosotros tenemos una expresión que tiene un número par de términos, podemos realizar una factorización por agrupación, es decir, aquí tenemos una expresión que tiene 4 términos, aquí también, es decir, su número de términos es par, por lo tanto podemos hacerlo por agrupación. Para realizar esta factorización vamos a separar en parejas nuestros términos y vamos a obtener el factor común en cada una de nuestras parejas. En la primera pareja tenemos 3y cúbica y 7y cuadrada. El factor común aquí va a ser y cuadrada, ya que de 3 y de 7 no tenemos un máximo común divisor, excepto el 1, pero bueno, no lo vamos a colocar, o el 1 como coeficiente no se escribe. Entonces vamos a factorizar y vamos a dividir 3y cúbica entre y cuadrada. Recuerden que vamos a restar los exponentes, me va a quedar 3y. Después divido 7y cuadrada entre y cuadrada y me va a quedar más 7. Voy a hacer lo mismo con la segunda pareja, obtener el factor común, que en este caso de 15 y de 35 es 5. Vamos a sacar el factor común 5 y vamos a dividir 15y entre 5 y me queda 3y. Y divido 35 entre 5 y me queda 7. En este paso observamos que en los dos términos nos quedó un binomio que tienen en común. Entonces yo puedo representar esta factorización como el producto del factor común, que es 3y más 7, por la multiplicación de los factores que no son comunes. Sería y cuadrada más 5. De esta manera ya tengo la expresión completamente factorizada. Vamos a resolver un segundo ejemplo donde voy a tomar la primera pareja y voy a sacar el factor común, que va a ser W cuadrada. Factorizo dividiendo 4W cúbica entre W cuadrada y me va a quedar 4W, resto exponentes y me queda exponente 1, que no lo voy a escribir. Y voy a dividir 7W cuadrada entre W cuadrada, me va a quedar más 7. Voy a tomar la segunda pareja, nuevamente voy a sacar el factor común, que en este caso es más 3, y divido 12W entre 3 y me queda 4W, y divido 21 entre 3 y me queda 7. Observamos que tenemos un binomio en común en cada uno de los términos. Entonces vamos a agrupar
4w más 7, que va a multiplicar a los términos que no son comunes, que es w cuadrada más 3. De esta manera ya agrupé y factoricé por el método de agrupación. Vamos a realizar la siguiente factorización. Recuerden que si tenemos un polinomio que es de número par de términos, como en este caso que son 4 términos, podemos utilizar la factorización por agrupación y vamos a separar en parejas nuestros términos para sacar el factor común en ambos. El factor común de 4u cúbica menos 5u cuadrada, bueno, de los coeficientes no tenemos un factor común, se podría decir que es 1, y de las variables recuerden que tomamos la de menor exponente, en este caso es u cuadrada, y para factorizar vamos a dividir 4u cúbica entre u cuadrada y nos va a quedar 4u. Después divido menos 5u cuadrada entre u cuadrada y me queda menos 5. Vamos a extraer el factor común de menos 12u más 15. De preferencia vamos a sacarlo con el signo menos que tenemos en mi tercer término, que es menos 3. Y vamos a dividir 12u o menos 12u entre menos 3 me va a quedar más 4u. Divido más 15 entre menos 3 y me queda menos 5. Aquí debemos de lograr que nos queden factores iguales, es decir, factores en común. En este caso es un binomio. Para dar nuestra respuesta vamos a tomar el factor común que es 4u menos 5 y lo vamos a multiplicar por un factor donde vamos a agrupar los términos no comunes, que es u cuadrada menos 3. Y esta ya sería nuestra expresión totalmente factorizada por agrupación. Cuando nosotros tenemos un polinomio cuadrático que específicamente es un trinomio por tener 3 términos, su factorización cuando el coeficiente inicial es 1, es decir, el coeficiente del término cuadrático es 1, vamos a factorizarlo de la siguiente manera. Vamos a descomponer en factores el primer término, en este caso z cuadrada, lo voy a descomponer en z por z, de modo que al multiplicarlas regresemos a z cuadrada. Y también voy a descomponer en factores el 12. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 12 y sumados o restados me den menos 11. Entonces, podemos buscar varias combinaciones, por ejemplo, 6 por 2, 4 por 3, para que al multiplicarse me den menos 12. Pero recordemos que debe de cumplir que al sumarse o restarse me debe de dar menos 11. Entonces, la combinación va a ser 12 por 1 y para que cumpla con que el signo sea negativo, debe de ser menos 12 más 1. Esto nos va a dar menos 11 y al multiplicarse nos va a dar menos 12 y está cumpliendo con las dos condiciones. Vamos a dar entonces los factores de este trinomio que van a ser z menos 12 por z más 1 y esta ya sería la expresión factorizada. En este caso vamos a factorizar un trinomio, pero antes de realizar cualquier tipo de factorización, tenemos que ver si podemos sacar un factor común. En este caso, yo tengo 2w cuadrada menos 10w menos 48 y observo que de los coeficientes yo puedo sacar un máximo común divisor. Lo pueden sacar rápidamente, aquí lo voy a hacer demostrándolo en una tablita. El máximo común divisor de 2, 10 y 48 es 2 y nos queda de la siguiente forma. Aquí únicamente el único número que los puede dividir es el 1, entonces quiere decir que ya terminamos de encontrar el máximo común divisor, que es 2.
De las variables no puedo sacar la W porque el último término no tiene W, por lo tanto el único factor común es 2. Para factorizar vamos a ir dividiendo 2W cuadrada entre 2, nos queda W cuadrada, menos 10W entre 2 nos queda 5W y menos 48 entre 2 es 24. Después de realizar esta factorización por factor común, observamos que tenemos un trinomio que puede ser factorizado. Entonces, para eso nos va a quedar, vamos a descomponer W cuadrada en W por W y vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 24 y sumados menos 5. Esos factores son 8 por 3. Entonces, para que me dé menos 5 debe de ser menos 8 más 3 y al multiplicarse nos van a dar menos 24. Por lo tanto, la expresión factorizada va a quedar de la siguiente forma. El 2 que saqué desde un principio, no se nos debe olvidar colocarlo ya en nuestra expresión factorizada, que va a multiplicar a W menos 8 por W más 3. Y esta ya sería nuestra expresión completamente factorizada. Ahora vamos a factorizar un polinomio cuadrático, específicamente es un trinomio, donde nuestro coeficiente principal es mayor que 1. Por lo tanto, vamos a realizar este procedimiento descomponiendo en factores primos mi primer término, que es 3y cuadrada, entonces lo voy a descomponer en 3y por y. Y el tercer término también lo voy a descomponer en dos factores, que en este caso sería 5 por 1. Si yo multiplico de forma cruzada, es decir, 3y por 1 me va a dar 3y y y por 5 me va a dar 5y. Yo tengo que lograr que esta combinación me dé menos 2y y para eso voy a colocarle un signo menos al 5 y un signo más al 3. Si yo resuelvo esto, me quedaría menos 2y, que es mi término de en medio, que se le llama término lineal, ¿ok? Entonces, la multiplicación de 3y por 1 debe de ser positiva, por eso le voy a poner un más al 1. Y la multiplicación de y por 5 debe de ser negativa, le voy a colocar un menos al 5. De esta manera, la multiplicación de menos 5 por 1 me va a dar menos 5. Ya que verifiqué que esto se cumple, entonces yo ya voy a dar los factores de mi trinomio que van a ser en forma horizontal, lineal horizontal, y me va a quedar 3y menos 5 que multiplica a y más 1. Y esta ya sería la expresión factorizada. Vamos a hacer un ejemplo más y nuevamente tenemos un trinomio que su coeficiente principal es diferente de 1. Entonces vamos a descomponer en factores primos 7y cuadrada y nos queda 7y por y. Y vamos a descomponer en factores primos el 3. Vamos a ver aquí qué sucede si yo pongo el 3 arriba y el 1 abajo. Al momento de que yo multiplico de forma cruzada, me queda 7y por 1 es 7y y y por 3 me va a quedar 3y, ¿sí? Aquí observamos que de ninguna manera esta combinación me va a dar menos 20y. Entonces vamos a buscar otra opción. Ahora voy a colocar el 1 arriba y el 3 abajo y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Yo multiplico de forma cruzada 7y por 3 y me va a dar 21y y y por 1 y me va a dar y. Para que esta combinación me dé menos 20y, yo debo de colocarle un signo menos al 21 y un signo más a y. Por lo tanto, la multiplicación de 7 por 3, al 3 le voy a colocar un menos y y por 1 al 1 le voy a colocar un más. De esta manera,
de forma horizontal lineal, ya voy a obtener mis factores. Y esto va a ser 7y más 1 por y menos 3. Y esta ya sería mi expresión factorizada. En este caso vamos a factorizar un trinomio que tiene ciertas características que lo hacen especial. Es decir, es un trinomio cuadrado perfecto porque observamos que nuestro primer término tiene raíz cuadrada exacta, lo mismo que mi tercer término. Por lo tanto, aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Cuando yo factorizo un trinomio cuadrado perfecto, lo que voy a obtener va a ser un binomio al cuadrado. Entonces, para obtener ese binomio al cuadrado, vamos a sacar la raíz cuadrada de mi primer término, en este caso va a ser 6x. Vamos a colocar el signo de mi segundo término, que es menos, y la raíz cuadrada de mi tercer término, que en este caso va a ser 5. El binomio al cuadrado va a ser 6x menos 5 al cuadrado. Solamente para comprobar, vamos a multiplicar 2 por mi primer término por mi segundo término. Y esta respuesta debe de ser igual a mi término lineal, que es el segundo término del trinomio. En este caso sí se cumple. Por lo tanto, la factorización de mi trinomio me da como resultado un binomio al cuadrado. En este caso tenemos un trinomio, pero observamos que el término cuadrático es negativo. Para nosotros poder factorizar esta expresión, tenemos que tener el término cuadrático positivo. Por lo tanto, vamos a sacar el coeficiente principal como si fuera un factor común. Vamos a sacar el signo menos y mi trinomio lo vamos a ir dividiendo cada término entre menos y menos entre menos me va a quedar más 7w cuadrada. Luego menos entre menos me queda más 12w y más entre menos me queda menos 4. Si ustedes observan, al sacar el factor común, todos los signos, se invirtieron, es decir, mi primer término ahora quedó positivo, el segundo quedó positivo y el tercero quedó negativo. Esto sucede por haber sacado el factor negativo como factor común. Y ahora sí ya tenemos una expresión donde el término cuadrático es positivo y ya puedo realizar su factorización. Aquí vamos a descomponer en factores primos 7w cuadrada y me va a quedar 7w por w. Y el 4 también lo voy a descomponer en dos factores. Aquí observen qué va a suceder. Si yo coloco el 4 y el 1, me va a dar 7w de forma cruzada, recuerden, y 4w. Esto es 11. Ni sumando ni restando voy a obtener que me dé 12w. Entonces, esos factores no son. Si yo lo invierto, 1 entre 4, ¿sí? Tampoco me va a dar porque 7w por 4 son 28w y w por 1 es w. Tampoco me va a dar 12. Entonces voy a probar con otros factores como puede ser 2 y 2. Si yo multiplico 7w por 2 me va a dar 14w y w por 2 me va a dar 2w. Para que me dé 12 debo de restar 2 a 14. ¿Sí? Entonces 7w por 2 debe de ser positivo y w por 2 debe de ser negativo. De esta manera ya tengo los factores del trinomio. Para dar mi respuesta no hay que olvidar que saqué un factor negativo desde el principio. Entonces va a ser menos 7w menos 2 por w más 2. Y esta ya sería mi expresión completamente factorizada.